Entonces, la cuarta charla, si no recuerdo mal, habíamos introducido el tema de qué pasa con los evangelios, qué pasa con los testimonios que tenemos de la vida de Jesús. Entonces habíamos visto, primero, que si bien los evangelios se habían escrito algunas décadas, pocas décadas después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, habían transmitido fielmente los hechos originales, ¿sí? Eso habíamos visto en una charla, nos habíamos referido a eso. En la siguiente habíamos visto que no solamente los redactores sagrados, es decir, los evangelistas, Pablo y los demás autores de las cartas, etc., el Apocalipsis, habían sido fieles a ese mensaje original, sino que también habíamos visto que se transmitió muy escrupulosamente a lo largo de los siglos ese contenido, de manera que incluso habíamos llegado a ver que cada vez tenemos versiones mucho más ajustadas a los textos originales que, como habíamos visto, se perdieron porque estaban escritos en papiros que se degradan y gracias a la labor heroica, diría, de los copistas, se fue conservando a lo largo de los siglos, pero, como nos referimos la vez pasada, con los criterios científicos que se aplican en estos casos, se comprobó que verdaderamente con las apariciones incluso de nuevas copias, nuevas versiones que van apareciendo a lo largo del tiempo con descubrimientos arqueológicos, estamos cada vez más cerca del original, de los originales perdidos, conforme van apareciendo estas copias, conforme se pueden cotejar y aplicar los métodos de la crítica textual, etc. Ahora bien, hay como una acusación bastante, vamos a volver a hablar un poco de la acusación de Dan Brown, pobre, que nos encarnizamos con él, pero porque es un buen ejemplo de esa gente que lanza esos fake news, como se dice hoy en día, y confunde, ¿no? Que es la cuestión de si realmente, está bien, tenemos hoy en día entonces los textos que se escribieron entonces, podemos decir eso, pero ¿qué pasa con esta acusación? Podemos llegar a tener esos textos, pero ¿se excluyeron algunos evangelios? ¿Es cierto que la Iglesia desde el principio decidió excluir algunos textos que no le convenían? ¿Tenemos realmente todo lo que se escribió como libro inspirado por Dios? Lo que vamos a ver entonces ahora es la cuestión de lo que se llama el surgimiento del canon. El canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, el canon de la Biblia. Vamos a primero decir qué significa canon. Es una palabra griega que significa regla o estándar. Es el estándar o la regla aplicada al Nuevo Testamento. Llegamos a hablar concretamente del Nuevo Testamento, no en general de la Biblia en completo. Estamos, cuando decimos canon del Nuevo Testamento, y lo decimos desde el principio claramente, son los libros que la Iglesia declara inspirados por Dios. 27 libros del Nuevo Testamento. Esos 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos en nuestros Nuevos Testamentos, la Iglesia los ha declarado en su momento inspirados por Dios. Ahora bien, ¿por qué son esos los inspirados por Dios y no otros? Aparecieron incluso, se reflejan en novelas como El Código da Vinci u otras novelas, o incluso ensayos sensacionalistas, que aparecen en muchos otros evangelios. ¿Y qué pasó con esos evangelios que aparecieron? Se habla mucho del evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas. ¿Qué pasó con eso? ¿La Iglesia los barrió abajo de la alfombra? ¿Es realmente así? Es decir, si bien la vez anterior nos referimos a que se transmitieron los
los libros fielmente, ahora lo que vamos a hablar es esto. Bueno, está bien, tenemos este canon de 27 libros sagrados inspirados por Dios, pero en el interín, ¿la Iglesia no suprimió alguno de esos libros? Bien. Entonces, volviendo al tema, ¿qué criterios usó la Iglesia para declarar que son estos 27 libros del Nuevo Testamento los que tenemos como inspirados y no otros? Fíjense algo, vamos a hablar de unos primeros pasos históricos para ponernos en el contexto histórico, ¿no? Porque, claro, hoy en día tenemos la Biblia, tenemos los 27 libros y es como que hasta podemos llegar a pensar, ¿no? Si no nos metimos en el tema, ya al principio los mismos apóstoles empezaron a imprimir el Nuevo Testamento y empezaron a distribuirlos como distribuimos acá los cancioneros en misa. El proceso es mucho más complejo, mucho más lento que eso, ¿no es cierto? Los primeros cristianos no tenían un canon inspirado. Lo que sí tenían eran textos sagrados, textos que ellos consideraban inspirados por Dios. Estamos hablando de los cristianos del primer siglo, ¿no? O sea, en la década después de que Cristo volvió al Padre, ¿no? Poco a poco se van poniendo por escrito esas tradiciones, poco a poco se van apareciendo las cartas, van apareciendo los evangelios, pero las primeras comunidades no tenían todo el Nuevo Testamento. Cada comunidad tenía alguna carta, algún texto que se iba poniendo por escrito de tal vez algún apóstol que estaba cercano a esa comunidad y se consideraba esos textos, se los reverenciaba, se los leía, se los celebraba. Pero fue un proceso lento de los primeros siglos. Como decía, no había una nómina oficial. Ya en el siglo II empezaban a circular colecciones de libros inspirados, ¿no? Con las cartas de Pablo, con algunos de los evangelios. Y poco a poco las comunidades cristianas van compartiendo esos textos que según las diferentes tradiciones consideran inspirados y los van reuniendo en un corpus, en un único documento, ¿no? La primera nómina oficial, oficial en el sentido de una lista de libros que la Iglesia consideraba inspirados, es el canon, ¿se acuerdan? Canon, la palabra, regla, estándar, llamado de Muratori. Este es un canon, una colección muy famosa porque es la primera colección de libros del Nuevo Testamento que se tienen. No son todavía todos los libros, pero son muchos de esos libros, es decir, de 20 a 27 de los libros, de 20 a 22 de los 27 de los libros, ya están incluidos en este canon que data más o menos de fines del siglo I, fines del siglo II en Roma. Fines del siglo II, estamos hablando del año 100 y pico, Roma, aparece este canon, el canon de Muratori, que tiene muchos de los libros que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Casi la mayoría, 22 de los 27 más o menos. Hubo libros, sí, que se incorporaron con un poquito más de discusión, de debate en ese canon, en los cánones posteriores, mejor dicho, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los criterios que se usaron? Esta es la pregunta fundamental, ¿no? Había alguno que otro libro que estaba discutido, ya a finales de entonces del siglo II ya se tiene muchos de los libros que componen hoy el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero había algunos que todavía las comunidades no terminaban de considerarlos inspirados. Entonces hubo un proceso de discernimiento, de los primeros cristianos para poder ver cuáles eran esos libros inspirados, siempre movidos por el Espíritu Santo. Después vamos a ver que también finalmente es el Espíritu Santo el que
actúa para que más de 1000 años después, el concilio llamado el Concilio de Trento, la ciudad de Trento, declarara oficialmente cuáles son esos libros. Pero vamos por partes. Lo que queríamos decir ahora es cuáles son los criterios que emplearon estas primeras comunidades para considerar cuáles eran los escritos que eran inspirados por Dios y cuáles no. Porque obviamente cualquiera podía sentarse a escribir, atribuirse la autoría apostólica, por ejemplo, y ¿cuáles eran los criterios que la Iglesia, estas primeras comunidades, usaron para poder discernir entonces, en el momento que todavía no existían los 27 libros que hoy tenemos como canon del Nuevo Testamento, cuáles eran los inspirados? Son 4 los criterios clave que vamos a ir explicando. La apostolicidad, ya las palabritas no importa, son lo que se da el nombre, pero ahora vamos a explicar. Apostolicidad, ortodoxia, antigüedad y catolicidad. Ya vamos a explicar cada una de estas palabritas, pero estos son los 4 criterios clave a través de los cuales las primeras comunidades pudieron discernir cuáles eran los libros inspirados. Apostolicidad, ortodoxia, antigüedad y catolicidad. ¿Qué quiere decir cada una de estas palabrejas? Apostolicidad. Lo fundamental para saber si un texto era inspirado, y esto lo tenían muy claro las comunidades primitivas, era si venía esa enseñanza de un apóstol. Acuérdense que los apóstoles hasta finales del siglo I, más o menos, o incluso más o menos por esa época, después, estaban todavía vivos o testigos directos de los apóstoles, amigos, acompañantes, escribas, discípulos de esos apóstoles, que tenían contacto directo con ellos. Entonces, el criterio de que la autoría fuera de los apóstoles era algo universalmente reconocido y no era una cosa lejana, se sabía porque se los tenía ahí los apóstoles o testigos y discípulos directos de ellos, se sabía qué enseñanza venía de estos apóstoles. Si bien puede ser que no todos los apóstoles fueran, digamos, los maestros o los inspiradores de todas las comunidades. Había algunos apóstoles que especialmente tuvieron presencia en alguna comunidad y otros en otros. Pero en todo caso, en esa comunidad regía el criterio de decir, bueno, esto es de la enseñanza, por ejemplo, de Mateo, esto es de la enseñanza de Juan. O también lo que se consideraban compañeros cercanos. Lucas fue un compañero cercano de Pablo. Saben, Pablo después se convirtió, no conoció a Jesús en vida, pero se convirtió y fue el primero de los apóstoles después, ¿no? O Marcos, que fue un discípulo de Pedro, ¿ven? O sea, ya hablamos de los autores de los 4 evangelios, es decir, eran apóstoles o eran discípulos o compañeros muy cercanos de los apóstoles. Entonces, el criterio de apostolicidad fue fundamental, porque incluso no hay que confundirse con los llamados padres apostólicos, que son obispos, incluso a veces papas, defensores de la fe, pensadores, teólogos, que aparecieron en el siglo II. Ellos fueron los primeros en reconocer la diferencia enorme entre sus propias enseñanzas y las enseñanzas de los apóstoles. De manera que ellos mismos no reivindicaron para sus propias enseñanzas el estatus de inspirado, como sí reconocían todas las enseñanzas derivadas de estos apóstoles. ¿Se entiende esto? No sé si alguien pregunta
Algo vos... Se conectó Coca. Sí. Dice, hola, buen día, perdón por la tardanza. Coca, es imperdonable, perdón, te vamos a banear, como dicen hoy en día, porque realmente... No, a ver, Coca, contá por lo menos qué desayunaste, a ver si... Y después en YouTube está Milagros, Mili, que dice buen día, buenos días. ¿Qué tal, Mili? Buenos días. Estamos haciendo un pequeño alto, así yo me tomo un sorbito de café y procesamos un poquito este primer criterio tan importante, ¿no? Es decir, fíjense esto, estas primeras comunidades, qué interesante, en el caso de Marcos y Lucas. Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Marcos, como decíamos, fue un discípulo de Pedro y Lucas fue compañero de viajes de Pablo. Hubiese sido muy fácil para ellos otorgarse autoría apostólica. Conocían a los apóstoles, muchos de ellos los habían conocido, o según donde se origine la tradición y la misma comunidad todavía estaban vivos. Hubiese sido muy fácil para ellos atribuirse a sí mismos evangelios según Santo Tomás, San Felipe, cualquiera de los apóstoles que todavía no habían publicado, digamos. Pero no lo hicieron y, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, con toda sinceridad aparecieron ellos como autores diciendo, no, nosotros no somos apóstoles, pero somos testigos de los apóstoles, somos discípulos de los apóstoles, de manera que había un gran respeto por las enseñanzas de los apóstoles y de ninguna manera un intento de acaparar o robar sus enseñanzas. Había como un reconocimiento, una reverencia hacia esa tradición de los apóstoles que, como les digo, según la época que nos situemos, estaban todavía vivos y enseñando. ¿Se entiende esto? O sea, el primer criterio fundamental para discernir si los textos eran inspirados es si venía de los apóstoles o de algún colaborador, discípulo, compañero cercano de los apóstoles. Primer criterio. El segundo criterio, que se deriva del primero como casi lógicamente, es la ortodoxia, es decir, si el texto que se tenía, que aparecía, estaba ajustado a la enseñanza de los apóstoles. Nosotros, así como nosotros conocemos las enseñanzas de Jesús por los apóstoles y por Pablo, también los primeros discípulos, que no habían conocido a Jesús en vida, conocieron sus enseñanzas porque se lo transmitieron los apóstoles. De manera que ellos fueron, estos integrantes, estos cristianos de las primeras comunidades, fueron depositarios de esas enseñanzas, depositarios directos de esas enseñanzas de los apóstoles. De manera que tenían una muy buena manera de cotejar como criterio, como segundo criterio, si los textos que aparecían en las diferentes comunidades respondían o no respondían a las enseñanzas de los apóstoles y también después incorporándose tempranamente, la conversión de Pablo fue alrededor del año 36, dicen, y sus cartas son alrededor de la primera carta del año 52, más o menos. Bueno, si los textos, las enseñanzas de los textos que aparecían eran consonantes, estaban en la línea de lo que le habían transmitido los apóstoles. Segundo criterio, entonces, importante para discernir si los textos que cada comunidad tenía estaban inspirados por Dios o no. Yo, a ver, si hay alguna, yo medio miro acá, pero vos... Coca escribe, sí. Fue el mismo abundante desayuno. Simplemente perdí la noción del tiempo y no tenía el cerebro a la vista. Coca. Y es verdad, esto es bochornoso, así
que debo pagar la prenda. Bueno, vamos a pensar. Bueno, una prenda. Coca, perdón, yo nunca te pregunté, ¿vos sos buena cocinera? ¿Tenés alguna especialidad? Es una pregunta absolutamente interesada y lo digo sin ruborizarme. Si me ruborizo, vos corregime a lo mejor el color, poneme un color más pálido. Está Marta, que dice un buen día y pregunta Marta si Lucas no conoció a Jesús. ¿Perdón? Sí, pregunta si Lucas no conoció a Jesús. Ajá, muy bien. Mirá, Marta, no sabemos muy bien la historia anterior de Lucas. Lo que sabemos es que fue compañero de viajes de Pablo y creemos que no conoció, o sea, no está documentado en los textos canónicos cuál fue el pasado de Lucas. Lo que sabemos de Lucas es que al escribir su evangelio y después los Hechos de los Apóstoles, son los dos tomos, digamos, de Lucas, él mismo narra cómo durante buena parte de la narración de los Hechos de los Apóstoles fue compañero de viaje de Pablo. Y es muy posible que haya conocido las enseñanzas de Jesús a través de Pablo, ¿sí? Por lo tanto, es muy posible que haya sido muy joven para conocerlo a Jesús en vida. Además, Lucas venía de la gentilidad, o sea, venía de un ambiente pagano. De manera que lo que sabemos, por lo menos por su propio testimonio, es que recibió el Evangelio a partir de Pablo, a partir de conocer a Pablo. Eso, más que eso, digamos, no podemos decir, no sé qué dirán los historiadores más eruditos al respecto, si habrán podido desentrañar algo más, pero por lo menos ese es el testimonio que él mismo da en su Evangelio y en los Hechos, que, dicho sea de paso, empieza él diciendo que él mismo hizo una investigación muy escrupulosa a partir del testimonio de los evangelistas y de su propia investigación, de manera que parece que él mismo está declarando que no conoció a Jesús en carne, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias por la pregunta, Marta, desde México, que siempre se incorpora, agradezco mucho este toque que tenemos latinoamericano, gracias a Marta. En YouTube escribe Jorge Alberto González, dice, ¿Lucas era médico como se mencionó? Sí, eso es lo que justamente Lucas, según la tradición, era médico y acompañó a Pablo. También, creo que no aparece testimonios de que haya ejercido en sus viajes la medicina, eso creo que no, pero sí, la tradición dice que Lucas era médico. Jorge González es mi amigo Jorge de San Luis, pregunto. A ver, es una pregunta para que... No te lo pregunto a vos, Pepe, ya sé que no sos un oráculo. A ver, Jorge González, es el Jorge de San Luis, dejo la pregunta abierta. Y le respondo a Fer, que dice que mi voz se escucha un poco en segundo plano, y sí, lo que pasa es que bueno, estamos un poco lejos, ¿no? Sí. Entonces, obviamente el panelista principal es Claudio. Sí, bueno. Cada tanto algún comentario, espero que se escuche, por lo menos se entienda, ¿no? Pero a lo mejor querés que corra un poco el micrófono. No, yo creo que estamos bien. A ver, si no, alza un poquito la voz. Pero sí, tampoco voy a gritar. No, bueno, pero está bueno. Pero creo que se escucha bien. No, Coca ya se está lavando las manos y dice que en la cocina es nula. Pongo a hervir el agua y se me olvida y se seca. Bueno, Coca, entonces está bien. Dice que sí, que es el de San Luis. Bueno, Jorge, entonces un abrazo muy grande, Jorge. Gracias por intervenir. Sí. Gracias, Jorge. Bueno, entonces, decíamos, habíamos compartido los dos primeros criterios, que es entonces la apostolicidad, es decir, si las enseñanzas venían de los apóstoles o de colaboradores cercanos, y la ortodoxia, si se ajustaban esas enseñanzas a lo que habían enseñado los apóstoles.
Un criterio muy importante también es la antigüedad. Esto es muy interesante para descartar todos estos escritos tardíos que después vamos a ver, que son los llamados evangelios apócrifos, que ya vamos a enseguida explicar. Y hay un ejemplo muy interesante. Hay un texto que se llama El Pastor, atribuido a un tal Hermas, que es un escrito que se considera dentro del cuerpo de escritos de los padres apostólicos. Es un texto, no es un texto gnóstico, es un texto de enseñanza cristiana perfectamente ortodoxo. Hay muchos otros textos de parecido tenor, la Didaché, hay textos primitivos que no están incluidos en el Nuevo Testamento, pero que son absolutamente ortodoxos. ¿Qué pasa? En el mismo canon de Muratori, al que me refería antes, admite que es un escrito edificante este texto, El Pastor. Pero no se lo incluye por ser muy reciente. Fíjense, estamos hablando de fines del siglo II, ya se cerró el canon, esto es muy reciente, es ortodoxo, pero no cuenta con la suficiente antigüedad como para ser incluido ya en el canon de libros inspirados. Junto con muchas otras aparecen, ¿no? Cartas de San Ignacio, hay muchos a los romanos, hay muchos textos que más bien se consideran escritos de los llamados padres apostólicos, que no son, como digo, los apóstoles, sino un poquito posteriores. Entonces, el tercer criterio importante para discernir entonces la inspiración de los libros, los que ahora los tenemos como libros del Nuevo Testamento, es la antigüedad. Ya fíjense, fines del siglo II es demasiado moderno para ser incluido, según el mismo testimonio de este canon de Muratori. Y por último, el último criterio es la catolicidad. ¿Qué quiere decir? Pues ya sabemos que católico significa universal, ¿cierto? Pero aplicado en este contexto significa si era aceptado por la mayoría de las iglesias, de las comunidades de las iglesias. Estamos hablando en este caso de las comunidades primitivas que se iban formando, ¿no? La iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Jerusalén, las diferentes ciudades donde en la medida que se iba catequizando se iban estableciendo comunidades, especialmente por la actividad de Pablo, ¿no es cierto? Pero hubo también otros apóstoles que colaboraron en eso. Entonces, al referirnos si era aceptado por la mayoría de las iglesias, estamos diciendo si era aceptado por la mayoría de estas primeras comunidades cristianas. Es también un criterio importante. Y bueno, en ese sentido, ya en el siglo II, y se puede decir que a fines ya del siglo I, había un alto grado de unanimidad en la medida que iban compartiendo los textos que cada comunidad tenía como inspirados, iban reuniéndose, conociéndose. Hubo incluso en los Hechos de los Apóstoles se nombra un primer concilio de la Iglesia antes del concilio ecuménico de Nicea en el siglo IV, que es el concilio de Jerusalén, donde se reúne por el tema de la apertura del Evangelio a los pueblos paganos. Bueno, se van conociendo las diferentes comunidades, Pablo también hace de mensajero y van compartiendo los textos que cada comunidad tiene. Entonces, el tema es que ya había un alto grado, como decía, de unanimidad respecto de la mayor parte del Nuevo Testamento. Como había dicho antes, prácticamente coincidían en 22 de los 27 libros, tal como refleja el canon de Muratori, pero también la primera carta de Pedro, la primera carta de Juan, las 13 cartas de Pablo, el libro de los Hechos, por supuesto, siempre considerado el segundo tomo del Evangelio de Lucas. De modo que había
una gran unanimidad respecto de la mayoría de los libros. Es cierto que hubo algunos libros que, no vamos a entrar en tema, pero lo mencionamos simplemente porque no es algo que es interesante saberlo. Hubo algunos libros que entraron un poquito después en el canon, por ejemplo, la Carta a los Hebreos, que antiguamente se creía que era de Pablo, pero no es de Pablo, se supo que no es de Pablo, que no es una carta exactamente, que no está dirigida a los hebreos. Bueno, todas esas cosas se fueron viendo. El Apocalipsis es otro libro que se debatió si correspondía o no incluirlo. Y fíjense qué interesante, acá se evitó el criterio ingenuo de decir, sí, tiene que estar incluido en el canon porque en el Apocalipsis figura el nombre de Juan. Si figura el nombre de Juan, entonces tiene que ser del apóstol, lo incluimos. No, las primeras comunidades fueron muy respetuosas y muy escrupulosas a la hora de saber si debían incluir los libros o los textos que iban apareciendo. Como digo, se aplicaron estos criterios, ¿no? Pero finalmente, incluso estos libros, estos 5 libros, digamos, restantes de los 22 libros que ya se tenían con los 4 criterios, terminaron incluyéndose en el canon justamente por criterios como la antigüedad, la coherencia interna de los textos y la recta doctrina. Esto es muy importante, la recta doctrina. ¿Por qué? Porque estaban en consonancia con esas enseñanzas que habían recibido esas primeras comunidades de primera mano. Estas comunidades podían discernir esa ortodoxia porque habían conocido de primera mano esas fuentes de enseñanza. ¿Se comprende esto? A ver, ahí Belén pregunta... Sí, por favor. ¿Cómo que la carta de los hebreos no era para los hebreos? ¿Para quién era? Es una carta que en realidad no es tampoco una carta, sino que es más bien un texto litúrgico, es un texto que no está dirigido a ¿por qué no a los hebreos? O sea, las cartas de Pablo, por ejemplo, para hacer un contraste, está dirigido a cada una de las comunidades que Pablo o conoció o iba a conocer. Una carta a los romanos, por ejemplo, es una comunidad que todavía escribió antes de visitar, pero había otras comunidades que Pablo fue fundando y se dirigía a ellos como de igual a igual porque los conocía. Incluso decía en alguna carta, bueno, si encuentran tal capa, tráigamela. O sea, eran cartas de comunidades. Este texto no está dirigido a una comunidad, es un texto que se dirige a todos los cristianos. Y no es en una forma de carta, porque es otra la estructura. ¿No? Si uno compara la estructura de una carta de antigüedad, una carta de Pablo o una carta de Pedro, que empieza con los saludos, a tal o cual, qué tal, cómo les va, como las cartas que escribíamos nosotros antes de mandar emails. Tiene estructura de carta. La carta a los hebreos no tiene estructura de carta. Es más bien un discurso donde aparece Jesús en su papel de sacerdotal, como mediador, y es más bien un texto de enseñanza, un texto teológico donde acentúa esto, y no se dirige a ninguna comunidad en particular, sino a todos los cristianos, estos primeros discípulos cristianos. Y tampoco es de Pablo, porque no tiene nada que ver su estilo con Pablo. Eso ya los primeros escritores lo pudieron discernir perfectamente, por eso. Pero eso no significa que no esté inspirado por Dios. Esto es fundamental. Ahora, si tengo tiempo... Sí, por favor, decir. Usted también escribe. Sí. Que dice que vos mencionaste 2 términos que se me confunden. Sí. ¿Quiénes eran los gentiles y quiénes eran los paganos? Perfecto. ¿Cuál fue la diferencia entre la evangelización de unos y otros? Perfecto. Son sinónimos, Fer, gracias. Gentiles o paganos es lo mismo. O sea, son 2 maneras de referirse al mundo no judío. Gracias por la pregunta, porque uno a veces lo usa como sinónimos y no aclara los términos. Es tal vez una deformación del oficio. La manera de referirse a los paganos, a veces, o las gentes, de la gentilidad, o sea, son términos que se usaban en ese momento para referirse a todos aquellos que no eran judíos, a todos aquellos que no habían tenido esa tradición de
la tradición judía o no eran de la raza de Jesús, la raza judía. De modo que son términos intercambiables. Cuando la Iglesia se abre a los paganos o a la gentilidad o a los gentiles, las gentes, justamente tienen que empezar a dialogar con gente de otros orígenes, griego, romano, sirio, egipcio, de manera que son sinónimos, para decirlo cortito. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los siguientes hitos fundamentales para el establecimiento del canon? Porque hasta ahora hablamos de los orígenes, cómo fue armándose el canon. Pero ahora lo que nos falta es cómo llegó la Iglesia a decir, bueno, son estos 27 libros. Hubo un primer sínodo en fines del siglo IV que ya adoptó el canon de los 27 libros. ¿Qué quiere decir? Que ya consideró inspirados los 27 libros que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Además de los 46 libros del Antiguo Testamento que ya eran ya eran considerados inspirados según la conocida versión de los 70. Es una traducción, creo que Jorge en algún momento se refirió, es una traducción del Antiguo Testamento al griego, hecho más o menos en el siglo III o entre el siglo III y II antes de Cristo. Y todos esos libros se reunían en lo que se llamaba la Vetus Latina, es decir, la antigua versión latina, así como estaban escritos en griego. Saben que todo el Nuevo Testamento está en griego, estos libros de los llamados 70, la tradición de los 70 traductores, también en griego. Todo eso componía la llamada Vetus Latina, es decir, una Biblia primitiva que era muy desigual, era muy despareja, porque estaba compuesta por muchos traductores, muchas versiones, era bastante desigual en sus traducciones. Entonces ahí aparece San Jerónimo como figura fundamental. El Papa Dámaso I encarga a San Jerónimo la traducción al latín de esta Biblia. Esa es la gran tarea de San Jerónimo. San Jerónimo, estamos hablando, murió a principios del siglo V. Bien, después de un gran esfuerzo, San Jerónimo terminó más o menos hacia comienzos entonces del siglo V, principio del siglo V, la versión conocida como la Vulgata, es decir, la versión vulgar, común, normal si quieren, que es la de uso común, que es la que la Iglesia tomó como referente, incluso después vamos a ver hasta el Concilio de Trento, para declarar que esos libros, tal como están traducidos y figuran en la Vulgata, son los inspirados por Dios y ningún otro. De manera que, rebobinando ya, gracias a San Jerónimo tenemos, por su tarea, al comienzo del siglo V, todos los libros que, especialmente ya que estamos hablando de los libros del Nuevo Testamento, todos los libros que componen nuestra Biblia hoy en día. Esos 27 libros, es interesante decir, estamos hablando del Nuevo Testamento, también nuestros hermanos protestantes consideran que son inspirados esos y no otros. Este canon que se estableció en los primeros siglos también es tomado por los protestantes. También es tomado. Tenemos diferencias, pero en el Antiguo Testamento, no en estos 27 libros, que también luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, etcétera, consideran estos y solo estos los inspirados por Dios por este canon que San Jerónimo vertió en la Biblia, la
Vulgata, la llamada Vulgata. ¿Tenés algo? Sí, Iván Braille. Sí, ¿qué tal, Iván? Si se descubriera algún texto que cumpla esas 4 condiciones, ¿se incorporaría al canon? Claro. Primero que nada, vamos a ver, interesante pregunta. Primero, vamos a ver que ya el Concilio de Trento ya declaró cuáles son los libros inspirados, de manera que ningún descubrimiento arqueológico puede agregar nada a la Biblia, porque ya, y nos vamos a referir inmediatamente, el Concilio de Trento en el siglo XVI ya declaró que los libros, estos libros que son los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, son estos y solo estos los inspirados por Dios. Es decir, que el canon, que ya se había cerrado en el siglo V, se consagró como declaración dogmática en el Concilio de Trento, de manera que no. De todas maneras, un texto que se descubriera que de esa época uno podría decir, bueno, las grandes preguntas insalvables es ¿por qué si era ortodoxo, antiguo, gozaba de aceptación y era apostólico, no se incluyó? Es decir, el simple hecho de que no se haya incluido, las primeras comunidades no lo hayan incluido, habla en contra de ese eventual texto. Es decir, o no era tan antiguo, o sus enseñanzas no estaban en coherencia con las enseñanzas de los apóstoles, o no venía de los apóstoles, o no gozaba de consenso, porque si no, se lo habría incluido. Porque en el proceso de formación del canon se tuvieron en cuenta esos 4 criterios. Si fuera de esa época, que incluso estamos hablando de teología ficción, si fuera de esa época, habría que ver por qué no se lo incluyó. A menos que haya sido oculto, en cuyo caso es otro el criterio, no sería catolicidad. O sea, es muy interesante la pregunta, pero también es así de contundente la respuesta. Y con esto, digamos, aprovecho para hablar de este concilio, que si bien ya se tenía este canon como definitivo, después del tema de la Reforma protestante, Lutero y todas las cuestiones que digamos puso sobre el tapete y revolvió las aguas, una de las cuestiones que la Iglesia en este concilio de la ciudad de Trento tuvo que discernir y tuvo que, con la ayuda del Espíritu Santo, declarar, era cuáles eran los libros verdaderamente inspirados, cosa que ya se había tenido desde siempre, aunque había diferencias en el Antiguo Testamento. De todas maneras, lo que es interesante es que no es que la Iglesia creó el canon, no es que la Iglesia generó el canon, sino que el mismo Concilio de Trento dice que la Iglesia recibe y venera estos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Iglesia es depositaria, no es dueña, no es autora, sino que declara, por la inspiración del Espíritu Santo prometido por Jesús a su Iglesia, que estos, y solo estos, son los verdaderos libros inspirados por Dios. Cerrando así ese capítulo. Pero es interesante mostrar cómo no es que la Iglesia se crea ni dueña ni depositaria. Los recibe y los venera, pero así como los recibe y los venera, declara formalmente, vinculantemente, por la inspiración del Espíritu Santo, que son estos y solo estos los inspirados por Dios. De manera que si se descubriera algún otro escrito, pues tenemos ahí el ejemplo, como dije, el del libro del pastor de Hermas, que es un texto digamos de los padres apostólicos, pero no tiene suficiente antigüedad, por ejemplo. Sería muy interesante encontrar un texto así, sería un desafío. Primero tendríamos que decir no es inspirado, porque ya la Iglesia declaró cuáles son los inspirados, pero bueno,
¿Qué pasa con este escrito? Que la Iglesia tendría un problema historiográfico acá. ¿Por qué la Iglesia, la primera Iglesia, no lo consideró inspirado? Ahí tendría que pasar ese texto por esa prueba y no lo podría pasar. Si no, la Iglesia lo hubiese aceptado como canon. ¿Sí? Igual muy interesante la pregunta, Iván. Bien, no sé si tengo tiempo. No, yo creo que entonces lo voy a dejar para la próxima, porque lo que sí voy a hablar en la próxima es de estos evangelios apócrifos, de lo que llamamos los evangelios apócrifos. Voy a presentar el tema, voy a presentar el tema una vez más recurriendo a mi gran amigo Dan Brown, el Código Da Vinci, porque me sirve, porque francamente pone disparadores tan fuertes que es muy interesante salir al cruce de las cosas ridículas que dice, ¿no? Dan Brown en el Código Da Vinci, con esto tiro, digamos, la piedra, después vamos, Dios mediante, el jueves a responder esto. Dan Brown dice que había, en el momento de que se seleccionó este canon con todos estos criterios que acabo de decir, decía que había más de 80 evangelios, Dan Brown decía, preexistentes, y que la Iglesia solo eligió aquellos que hablaban de la divinidad de Cristo y eliminó el resto directamente, ¿no? Incluso dice que Constantino hizo una gran quema de evangelios, que se purgó en esos primeros siglos y se quedaron solo con los evangelios que a la Iglesia le convenía que fueran canónicos. Bueno, en parte ya contesté esto, mostrando los 4 criterios estrictos que se aplicaron, pero ahora es interesante ver la otra cara de la moneda y mostrar qué es esto de los evangelios apócrifos. De estos evangelios se habla, estos evangelios se cuelga Dan Brown como tantos otros con teorías conspirativas, porque existen, ojo, cualquiera, como estudiante de teología, a unos le hacen estudiar los evangelios apócrifos. Apócrifo significa escondido por otras razones, después vamos a hablar. Pero no es que son evangelios que solo conocen algunos partidarios o de la deep web o de la web oscura, no. Uno puede ir a comprarlos en ediciones de la BAC y están ahí, lo podemos leer, no es que la Iglesia nos impide leerlos. Pero ya vamos a ver que, viendo esos evangelios, vamos a ver que están a años luz, no solamente por el tema de la antigüedad, sino por el tipo de Jesús que nos quiere mostrar. Con esto cierro, porque ya dieron las campanadas de las 10 y no quiero pasarme. Pero bueno, la próxima hablamos sobre estos evangelios apócrifos, porque yo creo que más de uno de ustedes le debe resonar esa palabra, los evangelios apócrifos. Así que vale la pena entonces... Sí, ¿sabes qué? Claro, sí. Simplemente, ¿no? Dale, más fuerte. 2 minutos que sí, por favor. Me quedé pensando un poco también de lo que le respondías un poco a Iván, ¿no? Recién. Y claro, vos decís que de alguna manera como que no se permitiría la incorporación de nuevos libros al canon, ¿no? Porque, bueno, la Iglesia ya los definió hace un tiempo, con este concilio y demás, ¿no? Pero claro, un poco pensaba que la historia de la Iglesia, que digo, es un tema mucho más complejo, porque la historia de la Iglesia es inmensa, ¿no? Y han pasado muchas cosas en el medio, pero no sé si está la posibilidad, digo, de acá a 30, 40, 50 años, que un nuevo concilio determine la incorporación ¿no? Porque me parece que está ahí esa posibilidad, así como vos decís que la Iglesia recibe y deposita, digamos, es necesaria. Está bien lo que decís, Pepe, está muy interesante. Sí. El tema es el siguiente: una vez que la Iglesia se expide dogmáticamente, es decir, aquí esto es una verdad de fe. O sea, no se trata de una cuestión de costumbres que se pueda cambiar. Acá la Iglesia, en el Concilio de Trento, declaró dogmáticamente que solo estos son los libros inspirados, basados en estos criterios, pero además una cosa, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, las declaraciones dogmáticas de fe, sabemos también por la fe que están inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo no habría permitido que libros inspirados quedaran fuera de esta declaración dogmática. De manera que es una cuestión donde se juega la fe.
un concilio no puede anular una disposición dogmática de un concilio anterior, porque esto es una declaración de fe, una declaración formal de fe. Lo que sí puede hacer un concilio es, en temas de costumbres, a lo mejor modificar alguna cuestión, pero no del depósito de la fe, que en este caso, por ejemplo, como tampoco puede un concilio reunirse y decir, bueno, en realidad la Trinidad es un solo Dios y una sola persona. Son bases. Hay una jerarquía de verdades, pero esto también forma parte de la fe, es decir, esta Biblia que tenemos en este momento, el Concilio de Trento declaró que solamente estos libros, y todos estos libros, son los inspirados por Dios. Entonces, sabemos que eso no fue simplemente, no es una especie de que se reunió una comisión teológica para dictaminar esto, no. Aquí estuvo el Espíritu Santo declarando a través de los padres conciliares que son estos los libros que tenemos que tener como inspirados y no otros. No sé si aquí Jorge quiere, se incorporó Jorge, saluda, va a tomar un café, bien merecido. Hola a todos. No sé si quiere agregar algo, lo aprovechamos para eso o simplemente está como visitante y espectador. ¿Querés agregar algo? Cerré el tema del canon, cómo fue formándose el canon, y de ahora, en la próxima, voy a hablar sobre los evangelios apócrifos, los famosos evangelios apócrifos que Dan Brown dice tantas tonterías al respecto. Pero siempre hay que recordar por qué creemos que un concilio, la Iglesia puede determinar cosas infalibles. Y es porque este poder se lo dio el Espíritu Santo ya desde Pentecostés y ya desde el momento en que Jesús le dio a Pedro el poder de las llaves. Esas historias de Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Después todo lo que Jesús dice en el discurso de la última cena, sobre todo en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, respecto de la venida del Espíritu Santo, claro, sí. Y el capítulo 15, que el Espíritu Santo les enseñará todo. Es decir, no es que es arbitrario esto, que la Iglesia se atribuye por sí misma la potestad de hablar en nombre del Espíritu Santo, sino que es un don que Dios le dio a la Iglesia, y por ese don la Iglesia tiene el poder de definir estas cuestiones, que no es que la Iglesia crea esta definición, sino que además confirma lo que la Iglesia viene creyendo ya desde hace tiempo. Y por eso a veces parece, si uno lo toma por separado, que la Iglesia, aquellos que no creen en la Iglesia y no creen en la fe católica, pueden pensar que la Iglesia inventa, que la Iglesia decide de un día para el otro. Pero esto es todo un proceso de fe que se va dando hasta que la Iglesia define lo que durante mucho tiempo también la Iglesia fue creyendo, ¿no? Por eso hablábamos de San Jerónimo y hablábamos de la Vulgata, y cómo esa versión de la Vulgata, que de principio del siglo V ya fue el canon, y cómo de alguna manera, respondiendo a la interesante pregunta de Iván, por eso mismo, por lo que dice Jorge, el Espíritu Santo asiste en estas cuestiones, que creemos que tampoco el Espíritu Santo habría permitido, lo repito, que la Iglesia declarara libros inspirados, dejando afuera algún otro. Entonces, por la fe que tenemos en la comunicación del Espíritu Santo a través de Cristo, sabemos que estos y solo estos son los libros inspirados por Dios. De manera que, una vez más, eso sabemos, lo tenemos por cierto, y la próxima, Dios mediante, entonces vamos a hablar de estos evangelios apócrifos, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, Jorge, gracias. Acá está tomándose un cafecito y aportando lo de él. Gracias, Pepe, también que aportó lo de él, también con alguna pregunta que fue muy valorada.
Y gracias a ustedes que también participaron. Cuando a mí me quedan un par de hojitas pendientes, significa que ustedes también pusieron lo suyo. Yo me alegro cuando me quedan hojitas pendientes porque ustedes también ayudaron. Así que muchas gracias.